En este video vamos a demostrar el siguiente límite. El límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ igual 1. Ese límite también se conoce como cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, pero es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a hacer uso de la siguiente circunferencia llamada circunferencia unitaria, porque el radio vale 1. Entonces vamos a hacer un cálculo de áreas. Veamos. Primero vamos a realizar un triángulo rectángulo. Acá un triángulo rectángulo, y este triángulo va a tener un ángulo agudo, o sea menor que 90 grados, porque queremos que el ángulo se acerque a 0, entonces tiene que ser un ángulo agudo. Ahora vamos a definir cuál es el área de este triángulo. Para saber el área de este triángulo necesitamos saber la base y la altura. Entonces si a esto le llamo base, le llamo B, y a esto le llamo H de altura, entonces yo puedo encontrar estos en términos de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo puedo decir que el seno del ángulo, de este ángulo, va a ser igual a su cateto opuesto, el que está enfrente, que sería h, entre hipotenusa, que sería 1. ¿Sí? O sea que h entre 1 es h. Quiere decir que este seno del ángulo va a ser igual a h, y h es esta longitud. Quiere decir que puedo escribir, en vez de h, puedo escribirle seno de θ. A esta longitud que está aquí le voy a llamar seno de θ. De la misma manera, este de acá sería con coseno. Coseno del ángulo va a ser igual a adyacente, que es el que está a la par, sobre hipotenusa, que vale 1. B entre 1 vale B. Quiere decir que el coseno es igual a B. Entonces aquí a este lado le voy a llamar coseno. Coseno del ángulo. Una vez teniendo eso, podemos decir que el área 1, llamémosle área 1, el área del primer triángulo, va a ser igual a base por altura entre 2. O sea, base por altura entre 2. Seno por coseno sobre 2, que sería base por altura entre 2. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el área de la siguiente figura. Aquí tenemos un sector circular que se forma con este arco acá, ¿sí? Esto tiene un arco, este arco, cuyo ángulo sería θ, y recuerden que aquí tenemos un sector circular, y el área de un sector circular, que le voy a llamar A2, el área de un sector circular va a ser igual a el ángulo por el radio entre 2, pero el ángulo vale θ y el radio vale 1, así que θ por 1 θ sobre 2. Quiere decir que esta es el área del sector circular que ven acá. Bien, ahora lo que voy a hacer es trazar una recta que pase por este punto y que sea tangente a la circunferencia, o sea que solo la toque en un punto. Veamos, esta circunferencia, voy a utilizar acá una recta que pase por acá y voy a formar acá un triángulo, ¿sí? Aquí está 90 grados, ¿sí? Y también voy a calcular el área de ese triángulo que está en rojo. Entonces, el área de este triángulo va a ser base por altura entre 2. Ahora, ¿cuánto vale esta altura? Podemos hacer el mismo análisis que hicimos con los anteriores para calcular este segmento. Llamémosle a este segmento rojo, este de acá, llamémosle C, ¿sí? Entonces, veamos, para el triángulo grande, utilicemos la razón trigonométrica tangente. Entonces me quedaría que tangente de este ángulo para el triángulo grande va a ser igual a el opuesto del ángulo, que sería C, sobre el adyacente, y el adyacente es todo este lado hasta aquí. Ok, desde aquí hasta aquí es coseno, pero desde aquí hasta aquí es un radio de la circunferencia. Si ustedes pueden ver, va desde el centro hasta un punto de la circunferencia, entonces esto vale 1. Entonces quiere decir que este lado C, esta altura que andamos buscando, coincide con la tangente del ángulo.
Entonces esto de acá es la tangente del ángulo. Una vez obtenido eso, podemos calcular entonces el área del triángulo que está en rojo. Entonces el área, que le vamos a llamar 3, va a ser igual a base, que sería 1, por altura, que sería tangente, entre 2, ¿sí? Base, repito, 1 por tangente entre 2. Entonces aquí tenemos 3 áreas que queremos analizar. Veamos, ¿qué área es menor? ¿Cuál le sigue y cuál es la mayor? Si hacemos acá un pequeño diagrama, el área de este triángulo es la más pequeña de todas, ¿sí? Porque el área del sector circular sería todo esto de acá, ¿sí? Que sería en azul, digamos que está en azul. Entonces yo puedo escribir acá que el área 1 es menor que el área 2, ¿sí? Menor que el área 2. Y esta a su vez es menor que el área 3, que sería el triángulo grande, ¿sí? Esta es menor que esta y esta grande es menor que esta del triángulo más grande de todos. Tenemos esta relación y ahora vamos a sustituir. Bien, entonces tenemos aquí las relaciones entre las áreas de cada triángulo y del sector circular, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de llevarlo a esta forma. Para ello vamos a hacer ciertos artificios. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar todos los términos de la desigualdad por 2. Así eliminamos estas dos que ven acá, y también voy a utilizar la identidad trigonométrica que dice que la tangente de un ángulo cualquiera la puedo escribir como seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces aquí, si multiplico por 2 todo, me quedaría aquí 2 entre 2, me quedaría seno del ángulo por coseno del ángulo. Si multiplico por 2 acá, me quedaría 2 entre 2, 1 por teta, igual, que 2 entre 2 se elimina y este me quedaría tangente, pero tangente la voy a escribir como seno del ángulo sobre coseno del ángulo, ¿ok? Ahora yo tengo aquí el ángulo teta. Lo que voy a hacer ahora es dividir cada uno de ellos entre seno del ángulo, ¿ok? Ahora lo que procede es que este seno de ángulo con este seno de ángulo se eliminan. Ahora, aquí no ocurre mayor cambio, no se altera la desigualdad si divide entre seno, porque por trigonometría sabemos que el seno del ángulo en el primer cuadrante siempre va a ser positivo. Entonces, cuando dividamos por una cantidad positiva, no se va a alterar esta desigualdad. Entonces, dividimos y me quedaría entonces coseno del ángulo es menor que teta sobre seno del ángulo, menor que 1 sobre coseno del ángulo. Ahora ya casi tenemos la expresión seno de teta sobre teta. Lo que hay que hacer ahora es invertir, es decir, aplicar la recíproca. Pero vamos a hacer el siguiente análisis. El siguiente análisis sería que esta desigualdad que ven acá, ¿sí?, la podemos separar en dos, esto y esto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar este lado de la desigualdad y vamos a decir que coseno es menor que teta sobre seno. Entonces podemos hacer ciertos movimientos acá. Por ejemplo, este está dividiendo, pasa a multiplicar, y luego este está multiplicando, pasa a dividir, y así podemos hacer ciertos movimientos. Veamos. Entonces me quedaría coseno de teta por seno de teta es menor que teta, ¿sí? Pasamos este para acá. Ahora lo que voy a hacer es ¿sí? Imaginemos que este está multiplicando por un 1 acá. Teta multiplica por 1. Entonces lo que voy a hacer es que este teta lo voy a pasar a dividir, y este que está multiplicando pasa a dividir también. Es decir, voy a hacer lo siguiente. Seno de teta sobre teta es menor que 1, que quedó de ese lado, sobre coseno de teta, ¿sí?
Entonces tengo esta relación de acá, que es muy importante. Ahora voy a agarrar este lado de la desigualdad y voy a aplicar el mismo análisis que hice acá. Voy a decir entonces que este está dividiendo, pasa a multiplicar y así sucesivamente para cada uno de ellos. Entonces aquí me quedaría teta coseno de teta, que sería este por este, menor que seno de teta por 1. Seno de teta por 1 es seno de teta. Luego este ángulo está multiplicando, pasa a dividir y me quedaría coseno del ángulo es menor o igual que seno de teta sobre teta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otra conclusión. Entonces aquí podemos decir que el seno de teta sobre teta es menor que este valor. Es decir que si ubicamos acá en una recta real, ¿sí? Seno de teta sobre teta está aquí. Entonces, como dice que es menor que esto, quiere decir que esto está a la derecha. Me va a quedar 1 sobre coseno de teta. ¿Sí? Ahora, con este desigualdad que tenemos acá, la podemos ubicar también y decir coseno es menor que seno de teta sobre teta. Quiere decir que esto está a la izquierda y este está a la derecha. Si este está aquí, entonces a la izquierda tiene que estar coseno. Entonces, esta desigualdad que está aquí, a la hora de invertirla, se me va a convertir en la siguiente desigualdad. Coseno de teta es menor que seno de teta sobre teta, y esto es menor que 1 sobre coseno de teta. ¿Sí? Ahora ya tenemos la forma que queremos. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar límite a cada uno de los términos. Ahora, apliquemos entonces por sustitución directa los límites que están en los extremos. Me quedaría que cuando teta tiende a 0, aquí me quedaría coseno de 0 y eso vale 1. ¿Sí? Menor o igual que el límite cuando teta tiende a 0 de, aquí era seno de teta sobre teta es menor o igual que este límite. Este límite, cuando teta tiende a 0, aquí tengo coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Y 1 entre 1, pues me va a dar 1. Ok. Y aquí está lo interesante. Esto es lo interesante de esta demostración. Que si yo tengo el límite de esto que quedó aquí en medio, este límite es un número al fin y al cabo, es un número. Entonces, es un número que se encuentra entre 1 y 1. Entonces pensemos, ¿qué número real se encuentra entre 1 y 1? Pues como ya no hay más números reales entre el 1 y el 1, el único número que le toca hacer este es 1. Entonces, el límite, cuando teta tiende a 0, de seno de teta sobre teta, no le queda más a esto que ser 1. Y así es como queda demostrado este límite. Si te gustó este video, por favor dale like, comparte y suscríbete. Muchas gracias por haberlo visto. Hasta la próxima. Bye.